Hola, es un placer estar aquí con ustedes. En esta ocasión, al junto de mis compañeras, vamos a estar hablando acerca del autor Luis de Góngora. Este grupo está compuesto por Alana Mejía, Marianelis Pérez y Yani Averigüete. Las palabras cera, las obras acero. Una frase muy popular de Luis de Góngora. Aquí les presentaremos algunos de los datos bibliográficos de Luis de Góngora. Este nació el 11 de julio del 1561 en Córdoba, España. Fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro, el máximo exponente de la corriente literaria conocida más tarde, y con simplificación perpetuada durante siglos como cultenarismo o gongorismo, cuya obra será imitada a lo largo de los siglos en Europa y América. Murió el 23 de mayo del 1627 en su mismo lugar de nacimiento. Este fue el poeta más original e influyente de todo el siglo español, como se mencionó anteriormente. Su obra poética rompe moldes e inaugura un nuevo lenguaje cuya virtualidad, aún insuperable, en nuestros tiempos sigue marcando rumbos en la poesía contemporánea. Su fama fue enorme durante el barroco, su prestigio y el conocimiento de sus obras descayeron hasta entrando el siglo XX. Específicamente, en el 1927 surgió una nueva línea de poetas y literatos españoles, los cuales son conocidos como la generación del 27. En cuanto a su trayectoria literaria, comenzó a escribir poesías en el año 1580 durante su estancia en Salamanca. Entre el año 1612 y 1614, escribió y publicó sus dos más extensos y complicados poemas, los cuales también son los más conocidos, que una de mis compañeras le hablará de ellos más adelante. Su trabajo se encuadra normalmente en el culteranismo, que usa metáforas cultas en la escritura para añadir sustancia al texto e intrigar al lector para que continúe leyendo. Este mismo estilo lo utilizó su rival Francisco de Quevedo. Aquí vemos los valores de la poesía, que son los temas de las letrillas de Góngora, a veces francamente devastadores, que nos remiten a las flaquezas de las mujeres y a sus pretensiones de los galanes, a la ignorancia de los médicos, al poderío y a las ostentaciones. Algunos personajes destacados, como Juan Rufo o Miguel de Cervantes, fueron uno de los que más elogios le dieron a Góngora. Ya como mi compañera habló o mencionaba la historia de este autor, su trayectoria y los autores que lo apoyaban, vamos a ver qué es la poesía góngora. Es un lenguaje extraordinario, rico, de metáforas exaltadas, latinismos, referencias mitológicas, voces vivas y sonoras o referencias medievales. Solo referente de un estilo que fue creciente en intensidad a medida que pasaron los años, tanto en su poesía religiosa como en la profana. Continuamos. Y como es normal que luego de conocer la historia de cualquier tipo de personas, especialmente en este caso del autor Luis Góngora, queremos ver cuáles son aquellas curiosidades que podemos encontrar acerca de la vida de él. Y en esta ocasión está La cuna de poetas. Como era el caso de la mayoría de los escritores de renombre del momento, Luis de Góngora nació a partir de la unión de una pareja ya notoria en la sociedad, de alto juez Francisco de Argorte y la noble dama Leonor de Góngora. Es decir, que posiblemente pudiéramos entender que este autor fue de estatus económico muy alto.
También está la ayuda económica familiar. Al darse cuenta de la brillante mente que tenía Luis y sus habilidades resaltantes, pues entonces su tío decidió invertir en él para que éste perfeccionara sus capacidades en la Universidad de Salamanca. Por supuesto, la condición de esto era servir a la iglesia del lugar, aprovechando sus conocimientos y talentos para el bien religioso. Podríamos creer que por el hecho de Luis ser de una familia rica, posiblemente iba a ser aceptado por todos, pero entre las curiosidades está que fue rechazado su contenido literario. A pesar de que recibe ayuda económica de su tío, de sus miembros familiares de la iglesia, se opusieron al contenido de su poesía y sus obras dramáticas. La principal razón de la oposición se relaciona a las temáticas de su arte, que tocaban a los sentimientos de una forma muy real, vista como imaginativa y sin sentido. También la evasión de sus obligaciones. Debido a que Luis se ocupó más a lo que era la escritura de sus obras y de amar aquello que él hacía, descuidó lo que eran las obligaciones que tenía posiblemente en su familia o a otros círculos sociales a los que pertenecía. Luis fue admirado por escritores reconocidos, entre los cuales se encuentra Miguel Cervantes, este ícono escritor español. Luis de Gongorra, temas de sus obras. Los temas de sus obras más conocidos son los siguientes. Fue considerado como un gran maestro de la sátira, género literario que expresa indignación hacia alguien o algo. Y Juan de Tasis y Peralta, quien fue amigo y discípulo de Gongorra, le escribió un elogio conocido como Rara Avis de Intera. Continuamos con nuestra compañera Mayanelis, que estará hablando acerca de las obras más importantes del autor. Bien, ahora veamos las obras más importantes de Luis de Gongorra, entre las que están Soledades y Fábula de Polifemo. Bien, Soledades es una obra compuesta en el año 1613, escrito en silva. Los versos se siguen de forma indeterminada y hectasílabos. El protagonista de Soledades es un joven náufrago y se presenta llegando a la orilla de una playa. La estructura de esta obra se realiza en 3 días o se divide en 3 días. El primero de estos días, el joven llega a la playa y mirando a su alrededor, a lo lejos ve una hoguera y decide acercarse a ella. Allí encuentra a unos cabreros y quienes le invitan a que pasara la noche con ellos. Al segundo día, el náufrago decide emprender camino con uno de los cabreros. Durante el paseo, se encuentra con unos serranos que van hacia una aldea cercana. Uno de los serranos se acerca al joven náufrago por sus ropas, se da cuenta de que ha sufrido un naufrago. Y debido a esto, el serrano recuerda con tristeza cómo perdió a uno de sus hijos en alta mar y maldice con lamento y pena toda la actividad marítima. Bien, el mismo serrano se encarga de invitar a dicho joven a una boda que se celebraría el día siguiente en la aldea. Al tercer y último día, la boda a la que el joven es invitado tiene lugar y se celebran una serie de bailes, etc. La soledad da fin con un conjunto de bonitas y ricas metáforas en la que Góngora describe el lugar y la naturaleza del entorno del joven náufrago, justo después de contar que los recién casados se retiran a su aposento. La siguiente obra es Fábula de Polifemo y Galatea. Esta, otra de las obras más importantes de Góngora, es un poema de contenido mitológico que el poeta publicó en el año 1612 y se enmarca dentro del género del epilio o poema épico de corta extensión. En él se recrea la historia de Polifemo, hijo de Poseidón, que aparece narrada en las Metamorfosis de Ovidio.
El poema es realmente más descriptivo que narrativo, debido a la intención del poeta de no plegarse a una intencionalidad moral o didáctica, sino centrada en la más visual del relato. Bien, esta fábula consta de 500 versos repartidos en 63 octavas y recrea un mito relatado en las metamorfosis del poeta latino Ovidio, poema del siglo I. El pastor Polifemo, que es un cíclope, ama a Galatea, una hermosa ninfa del mar, pero ella no le corresponde. Un día Galatea conoce a Asis y se siente atraída de inmediato por él. Los dos jóvenes se entregan al amor escondido tras unas hiedras, pero Polifemo los descubre y reacciona airadamente. Aplasta a Asis con una roca, pero las divinidades marinas que habían sido aclamadas transforman la sangre del pastor en agua fluyente que llega hasta el mar. Allí, Doris, la diosa del mar y madre de Galatea, lo acoge como nueva divinidad, como el dios del río. Para terminar, cabe destacar que Luis es apellidado Góngora porque utiliza el apellido de su madre. Muchas gracias.